¿Están realmente preparadas las naciones europeas para afrontar las consecuencias de confiscar activos rusos? ¿O están jugando a un juego peligroso que podría costarles su estatus como centro financiero global? Las decisiones tomadas en Bruselas, Berlín y París en torno a esta cuestión podrían llevar a una catástrofe económica y estratégica que ni siquiera ellos imaginan. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La realidad es que los estados europeos han acelerado su trabajo en los mecanismos de confiscación de assets rusos, esforzándose por encontrar una manera legal de apoderarse de sumas significativas. En las jurisdicciones europeas se encuentran bloqueados fondos valorizados en aproximadamente 300.000 millones de dólares. Sin embargo, cualquier intento de confiscación directa exige una coordinación meticulosa a nivel de la Unión Europea, la aprobación de los gobiernos nacionales y un sólido respaldo judicial que se alinee con el derecho internacional. El dilema, no obstante, es que Moscú tiene en su poder un recurso mucho más poderoso. En la banca rusa se encuentran activos extranjeros congelados que suman alrededor de 500.000 millones de dólares, inversiones de empresas europeas, estadounidenses, japonesas y surcoreanas. Un solo cambio normativo podría alterar el estatus de esos fondos, transfiriéndolos a la propiedad del Estado o de entidades relacionadas. Tal acción representaría una derrota estratégica para las economías occidentales, ya que afectaría a las empresas que han invertido en el mercado ruso. A menudo se cree erróneamente que Rusia se encuentra inactiva mientras la Unión Europea se beneficia de los activos rusos congelados en sus sistemas de compensación. En realidad, Moscú ha estado implementando medidas de respuesta. Por ejemplo, existen cuentas tipo C, donde se retienen fondos en rublos de no residentes. La legislación que regula estas cuentas prohíbe la salida de capitales del país, pero permite el uso de esos fondos dentro del sistema financiero ruso. Como resultado, estas cuentas han acumulado sumas que se cuentan en billones de rublos. Aunque formalmente pertenecen a inversores extranjeros, en la práctica, estos recursos están siendo utilizados para impulsar la economía rusa, invirtiéndose en el mercado de deuda, en bonos del Estado, así como en proyectos industriales de infraestructura y energía. Las ganancias generadas por estas operaciones permanecen dentro de la jurisdicción rusa. Sin embargo, el aspecto más delicado que los analistas europeos evitan discutir es que Moscú ha decidido no confiscar activos extranjeros en su territorio. Esta decisión es un movimiento político y económico deliberado. Es fundamental que el liderazgo ruso mantenga la postura de que la propiedad privada es respetada y sigue siendo inviolable, incluso bajo una presión política intensa. Una confiscación prematura significaría perder la confianza de los inversores y un deterioro acelerado del clima de inversión, lo cual llevaría al cierre de proyectos, a la paralización de la producción y a una reducción en el acceso a tecnologías extranjeras. Esta estrategia de espera demuestra que Moscú actúa de acuerdo a normas internacionales, en contraste con los estados europeos que intentan aplicar el derecho de manera selectiva. Rusia está preparada para una reacción asimétrica, pero no toma la iniciativa para preservar su reputación como jurisdicción predecible. Lo que sigue es algo para lo que las capitales europeas no parecen estar preparadas: la autocrítica de que su propia estrategia está destruyendo su sistema. Los gobiernos europeos, incluidas potencias como Berlín, París y Londres, buscan un mecanismo para confiscar simultáneamente los activos rusos y evitar dañar la atractividad de inversión de la Unión Europea. Sin embargo, la misma formulación del problema demuestra la imposibilidad de alcanzar tal equilibrio. Solo la discusión sobre la confiscación directa estructura los riesgos para los inversores internacionales. Cualquier activo depositado en instituciones financieras europeas podría estar sujeto a confiscación política. Esto significa una pérdida de confianza en el modelo económico europeo, que se basa en la protección del capital y el imperio de la ley. Una señal adicional se dio cuando el liderazgo de Euroclear advirtió abiertamente que si se tomaba una decisión de confiscación, utilizaría mecanismos judiciales para proteger a la compañía. Su argumentación se basa en un claro entendimiento de las consecuencias.
Las acciones de la Unión Europea crearían un precedente que socavaría el propio modelo de flujos financieros globales. Si Europa legaliza la confiscación de activos de un país opositor, medidas similares podrían ser dirigidas contra activos europeos en terceros países. Pero lo más interesante son las repercusiones que quedan bajo la superficie, las implicaciones de una confiscación para la economía mundial. La situación se torna aún más devastadora para Europa. Si los gobiernos europeos no se deciden a confiscar los activos rusos, demostrarán su impotencia. Si lo hacen, infligirán un daño considerable a su propio sistema, ya que la confiscación directa de propiedad ajena destruiría la confianza en la jurisdicción europea. Tal medida podría hacer añicos los cimientos del orden financiero occidental, que se basa en la protección del capital, la previsibilidad y la estabilidad jurídica. Como resultado, Europa podría perder su estatus como centro financiero global, mientras que Rusia y China, a través de BRICS, crean una infraestructura alternativa de pagos, transacciones y financiamiento. Este no es un proyecto teórico, sino un sistema operante que atrae a decenas de países. Además, el debate sobre la confiscación ya ha cambiado el comportamiento económico de los inversores. Las meras conversaciones sobre la posibilidad de una confiscación directa de activos rusos han sido suficientes para que las empresas extranjeras empiecen a reducir aceleradamente su actividad en la economía europea. Los inversores están trasladando capitales a Asia, al Medio Oriente y a Turquía, donde no existen riesgos motivados políticamente y se mantiene la previsibilidad. Este fenómeno no es un caso aislado, sino la continuación de un proceso de desindustrialización que comenzó tras la decisión de Europa de prescindir del gas ruso a bajo costo. Las fábricas están cerrando, los costos de producción están aumentando, la competitividad está cayendo, y a estos problemas ahora se suma la fuga de capitales. Así, el sistema financiero de la UE está perdiendo inversiones, y sin ellas es imposible mantener la industria, el desarrollo tecnológico o los planes de transición ecológica. Las consecuencias se vuelven estructurales, pues afectan al sistema monetario mundial. El hecho de que los europeos hayan reavivado el tema de la confiscación de activos rusos ha acelerado el cambio de países en Asia, América Latina y el Medio Oriente hacia el comercio en monedas nacionales. Estados que antes habían sido cautelosos al experimentar con pagos en yuanes, rupias o dirhams, ahora ven en estas divisas una garantía contra la presión política del Occidente. Según varios análisis internacionales, la parte del yuan en el sistema de reservas y transacciones globales ha superado el umbral del 50% en cadenas de suministro de materias primas e industriales, superando al dólar en el volumen de ciertas categorías de transacciones intergubernamentales. Esto no solo indica un fortalecimiento de China, sino una transformación profunda en el mercado global. El dólar y el euro están perdiendo terreno, ya que cada vez son menos percibidos como garantías de seguridad de los fondos. Sin embargo, la situación se complica aún más. Europa intenta actuar sin contar con los instrumentos adecuados. Bruselas, Berlín y París buscan un modelo híbrido que les permita controlar los activos rusos sin confiscar oficialmente nada. Sin embargo, cualquier esquema, ya sea la transferencia de ingresos de inversiones, su uso temporal o la creación de un fondo especial, es esencialmente equivalente a una confiscación directa. Los inversores internacionales comprenden esto y por ende la confianza ya se ha desmoronado. La dirección de Euroclear ha afirmado que si se toma la decisión de confiscar, emprenderá acciones legales, entendiendo que tal paso destruiría la reputación de toda la estructura y convertiría a Europa en un lugar tóxico para el capital. Incluso dentro de la UE no existe una posición unificada. Algunos países temen la destrucción de sus presupuestos, otros la pérdida de calificaciones crediticias y otros más el colapso del euro. Pero hay una conclusión clave que los políticos europeos evitan pronunciar en voz alta. Europa se encuentra en una encrucijada donde cualquier acción resulta en un deterioro de la situación. La confiscación de activos rusos llevaría a la destrucción de la arquitectura financiera de la UE. La negativa a confiscar demostraría la incapacidad de cumplir con sus propias amenazas, mientras que intentar maniobrar entre ambas decisiones acelera la fuga de capitales, fortalece las posiciones de BRICS y erosiona aún más la influencia global de Europa. El resultado es claro. La iniciativa estratégica se desliza hacia aquellos que están construyendo un nuevo modelo financiero basado no en la presión política ni en sanciones,
sino en transacciones en monedas nacionales y en una interacción económica real. Europa, por su parte, sigue perdiendo posiciones y se encuentra cada vez más cerca de ese mismo fracaso estratégico que alguna vez pronosticó para Rusia. La posición de Euroclear se ha convertido en el principal obstáculo para la UE, ya que esta estructura representa un símbolo de las dificultades que enfrenta el bloque en su intento de maniobrar en un paisaje financiero cada vez más complicado y volátil. ¿Es posible que el futuro de la estabilidad financiera global dependa de decisiones tomadas por líderes europeos? ¿Qué pasará cuando las ambiciones de la UE choquen contra la dura realidad de la economía? ¿Estamos ante el colapso de un sistema que ha sostenido la influencia europea durante décadas? Estas son preguntas cruciales que surgen en un momento en que la presión sobre Euroclear y el Banco Central de Rusia se intensifica. Cada euro bloqueado implica una responsabilidad jurídica que podría desencadenar un efecto dominó en el delicado equilibrio financiero del continente. Mientras los líderes europeos intentan resolver sus crisis presupuestarias a expensas de activos ajenos, se desnudan los problemas sistémicos que amenazan con desestabilizar la arquitectura financiera que ha sustentado su poder durante tanto tiempo. Los intentos de algunos países de eludir el bloque belga y redistribuir las obligaciones entre todos los miembros de la UE solo sirven para resaltar la falta de unidad y la debilidad institucional del bloque. Este conflicto no es solo un problema europeo, es una amenaza al orden mundial en la gestión de capitales. Por primera vez en la historia de las finanzas internacionales, representantes de Euroclear expresan abiertamente que la apropiación de activos de un Estado podría socavar la legitimidad de todos los sistemas de depósito del mundo occidental. La desaparición del principio de inviolabilidad de los bancos centrales podría significar el fin de la seguridad financiera global. Este riesgo ya está provocando un flujo de capitales desde el euro hacia monedas alternativas y sistemas de pago regionales. Un punto clave a considerar es que la presión sobre Euroclear pone de manifiesto que Europa es el eslabón más débil en esta cadena. Los líderes europeos están dispuestos a sacrificar los activos de otros para salir de sus problemas, pero en realidad están minando la confianza de sus socios internacionales. Euroclear, atrapada entre la presión política y la responsabilidad jurídica, advierte que cualquier movimiento que se asemeje a la confiscación afectará no solo a Rusia, sino también a la propia Unión Europea, acelerando su degradación económica y erosionando la confianza de los inversores. Mientras tanto, datos recientes de Eurostat revelan una realidad mucho más sombría de lo que los medios suelen presentar como buenas noticias. La economía europea se encuentra en una fase que los economistas describen con cautela como estancamiento industrial, e incluso algunos utilizan el término más contundente de pobreza industrial. Detrás de las cifras que muestran crecimientos marginales se oculta una situación alarmante. La mitad de los países de la Unión Europea ni siquiera se acercan al umbral mínimo de sostenibilidad, que se estima en un crecimiento no menor al 2%. Por debajo de este nivel, comenzamos a ver una degradación lenta en la calidad de vida, sostenida solo por la deuda y medidas superficiales. En 14 países el crecimiento es inferior al 1% y en Alemania y Finlandia se reporta una contracción económica. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo más se puede seguir fingiendo una recuperación sostenible cuando la base misma se encuentra en crisis? Los organismos europeos aseguran que la dinámica es positiva, pero los hechos cuentan una historia diferente. El desbalance es tal que un mismo mensaje informativo puede ser interpretado como optimista o alarmante, dependiendo de qué indicador se observe. Las diferencias son claras. Países como Chipre muestran un crecimiento superior al 3%, mientras que Alemania apenas evita otro trimestre en negativo. ¿Cómo puede un mismo indicador de crecimiento describir situaciones tan dispares? La respuesta es sencilla. Se trata de un crecimiento sin calidad. Cuando la expansión económica no proviene de cambios estructurales, sino de factores temporales como el consumo, subsidios o estacionalidad, la sólida fachada se vuelve una construcción frágil. Una ligera reducción en el desempleo podría mejorar la situación, pero no se vislumbran condiciones propicias para ello. Al observar el otro extremo de la tabla, la imagen se torna aún más preocupante. Luxemburgo experimenta una caída del 0.4% en su PIB y casi un 7% de desempleo. Finlandia también enfrenta un descenso y casi un 10% de desempleo.
Alemania, en contraposición, tiene un decrecimiento, pero su tasa de desempleo se sitúa en un 3.8%. Esta combinación de datos parece tan ilógica que invita a la reflexión. ¿Es posible que la economía esté ocultando problemas reales o que las estadísticas estén desactualizadas? Un dato inesperado indica que Alemania podría ver crecer su tasa de desempleo entre 4.5 y 5% este invierno. Honestamente, ¿esto parece un sistema saludable? Y al observar el estado de las finanzas públicas, se hacen evidentes las verdaderas amenazas en el horizonte. Según Eurostat, la mayoría de los países de la Unión Europea operan en déficit. Aunque el déficit en sí no es catastrófico, la combinación de factores es lo que importa. Chipre muestra crecimiento y superávit, un caso raro en el contexto actual, mientras que Croacia, a pesar de su crecimiento, presenta un déficit del 4.2%. Esto lleva a una pregunta obvia. Si la economía realmente está en expansión, ¿por qué las finanzas estatales caen en negativo? Los medios de comunicación atribuyen esto a fluctuaciones temporales, pero al comparar con otros países, se hace evidente que Croacia podría estar sosteniendo su crecimiento con deuda, o que su modelo estatal está bajo una presión insostenible. Esta cuestión podría determinar si el país enfrentará una crisis política interna, como ya ha ocurrido en Berlín, París y Bratislava. El siguiente nivel de la problemática es la inflación, que las instituciones europeas presentan con eufemismos como «la situación se estabiliza». Sin embargo, los datos de Eurostat muestran que esta estabilización resulta ser un caos direccional. En 2/3 de los países, el pico de los precios se registró en septiembre, lo que evidencia una reacción tardía. Chipre, que muestra un crecimiento sólido, mantiene una estabilidad de precios casi ideal, un hecho paradójico para una economía en expansión. Mientras tanto, Croacia, con tasas de crecimiento similares, enfrenta una inflación del 4.6%, lo que se convierte en una señal de alarma en un contexto de escaso control sobre la oferta monetaria. ¿Cómo se puede implementar una política antiinflacionaria si el regulador se encuentra en Frankfurt y trabaja con objetivos que benefician a la eurozona en su conjunto, en medio de un entorno donde la mitad de los países exige medidas opuestas? La interdependencia del sistema es particularmente evidente en Alemania. Según fuentes confiables, la economía del país se reduce, mientras que los precios siguen aumentando. Este fenómeno crea una situación incómoda que los economistas se ven obligados a calificar como doble presión. La posibilidad de que Alemania entre en un estado de stagflación es un tema que las estructuras europeas abordan con cautela, como si la situación estuviera controlada. Pero si la economía más grande de la eurozona pierde impulso mientras enfrenta una subida en los costos de bienes y servicios, ¿cómo se puede esperar que los demás países mantengan una posición estable? Además, es fundamental recordar que Alemania es el motor que arrastra a toda Europa. Si su economía presenta problemas, esto repercute en el resto, desde Portugal hasta Eslovaquia. ¿No notan que estamos ante un efecto dominó? Finalmente, abordemos un tema que los funcionarios en Bruselas prefieren evitar: la sostenibilidad de la deuda. Según la Comisión Europea, más de la mitad de los países ya han superado el nivel de carga recomendado. Aquí destacan naciones que hasta hace poco se consideraban modelos a seguir: Francia, Italia, España. Todos ellos están en niveles donde cualquier perturbación externa puede convertir el déficit en un problema a largo plazo. Este es un escenario que las estructuras europeas intentan evitar, pero los instrumentos son limitados, ya que la política monetaria es centralizada mientras que la política fiscal es fragmentada. Así, se presenta una paradoja sorprendente. Existe una moneda única, pero no hay una responsabilidad común. Honestamente, ¿puede un sistema así mantenerse estable si cada país sigue sus propias reglas, pero comparte un fondo común? La respuesta parece cada vez más clara. Al descender a la estructura del mercado laboral, encontramos el termómetro real de la economía, no la fachada presentada en las pantallas. En los medios se enfatiza el crecimiento, pero ¿qué hay del costo de este crecimiento? ¿Es realmente tan bueno como parece el mercado laboral en Europa? ¿Estamos viendo un auge de la estabilidad laboral o solo una ilusión pasajera? ¿Qué nos dicen las estadísticas sobre la verdadera salud económica de los países? Hoy exploramos una realidad que a menudo se oculta detrás de cifras aparentemente optimistas. La situación del empleo en diversas naciones presenta un panorama que, a simple vista, parece positivo.
En varios países, la tasa de desempleo se mantiene baja, lo que genera una percepción de bienestar en el ámbito laboral. Sin embargo, al profundizar en estos datos, se revela que una parte considerable de esta ocupación depende de mecanismos temporales, como contratos de corta duración, trabajos estacionales y apoyos financieros transitorios al sector empresarial. Es decir, aunque los números pinten una imagen alentadora, la base sobre la cual se sustentan puede ser inestable y efímera. Un ejemplo notable de esta dinámica lo encontramos en Polonia. Allí, la baja tasa de desempleo no es un mero resultado de medidas temporales, sino que se fundamenta en un sector productivo robusto y sostenible. Polonia ha sabido estructurar su economía de manera que fomente la creación de empleos estables, a diferencia de otros países donde la situación del mercado laboral es más volátil y dependiente de soluciones temporales. El contraste es sorprendente y revela una importante lección sobre la importancia de contar con bases económicas sólidas que respalden el empleo a largo plazo. Así que, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro del trabajo en Europa? Podemos preguntarnos si los países que dependen de estos esquemas temporales están preparados para afrontar crisis económicas o cambios en la demanda del mercado. La realidad es que, aunque hoy disfrutamos de cifras que nos podrían hacer sentir optimistas, el futuro podría deparar desafíos significativos si no se toman medidas para fomentar empleos más duraderos y sostenibles. La estabilidad laboral no es solo un ideal deseable, es un componente crucial para el desarrollo económico a largo plazo. En conclusión, la situación laboral en Europa es un reflejo complejo de logros y vulnerabilidades. Mientras que algunos países, como Polonia, muestran un modelo exitoso, otros deben enfrentar la cruda realidad de una economía que se sostiene en bases temporales. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos realmente construyendo un futuro laboral sostenible? ¿O simplemente estamos navegando en aguas tranquilas antes de la tormenta?